Bueno, saben que estamos ya llegando al final prácticamente de esta serie, nos quedan un par de exposiciones y con eso vamos a dejar quieto el tema acerca de la realidad de los milagros. Presten atención a lo que vamos a ver hoy. Yo sé que siempre están prestando atención, ¿no? Pero concentrémonos en esto. Vamos a hacer algunas aclaraciones y honestamente voy a ser un poquito severo, quizás con el movimiento apostólico contemporáneo, que para mí es una farsa, es un fraude descomunal, uno de los grandes fraudes de la historia de la Iglesia cristiana. Hubo muchos, pero este es uno de esos que deberíamos poner en la lista como grandes estafas en el pensamiento cristiano. Y tiene que ver con las pretensiones de hombres que se dicen ser líderes en la iglesia y lo que hacen es liderar a un pueblo al error. Y lo que buscan en realidad no es glorificar a Cristo, que es una de las tareas del Espíritu Santo, de glorificar al Señor, sino que se autoglorifican y esperan que las congregaciones los elogien y los exalten y los enriquezcan. Una vergüenza, honestamente. Vamos a abrir el libro de los Hechos en el capítulo 2, donde se nos hace una narración de los primeros años de la iglesia cristiana después de la ascensión del Señor Jesucristo. Tenemos a los discípulos que ahora pasan a ser apóstoles, es decir, los enviados ya no son estudiantes. El discípulo es un estudiante, pero ahora pasan a ser los que van a salir a hacer el trabajo por el cual han sido enseñados. Así que de discípulos ahora pasan a ser apóstoles que hacen discípulos o estudiantes. Y entonces ahora tenemos acá el empoderamiento del Espíritu Santo a estos hombres para hacer esa tarea apostólica. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, después de un pero espectacular sermón de Pedro, el primer sermón, cuando vino el Espíritu, este hombre se levantó y comenzó después en casa léalo porque vale la pena. Yo creo que un día vamos a hacer un análisis de los sermones de Pedro porque tienen un contenido tremendo. Pero después del sermón, dice en el verso 41 que los que recibieron su palabra, es decir, lo que predicó este hombre, fueron bautizados y se añadieron aquel día. Y mire, esto es algo tremendo, en esa predicación 3.000 personas, más o menos. Lucas no fue con una lapicera o una calculadora contando 1, 2, 3, 4. No, el hombre miró a la gente y puso un número ahí como 3.000 personas. Alrededor de 3.000 personas. Y estas personas, dice, perseveraban en la doctrina, escuche bien eso, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y otra vez, perseverando, noten ese concepto, otra vez se repite, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿De qué forma? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor,
entonces añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, gracias por tu palabra y permítenos ahora explorarla y sacar los conceptos en torno a este tema que estamos evaluando, Señor, que es la teología de los milagros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otro de los pasajes que utilizan en la actualidad este fenómeno, este movimiento que ha subrayado en estas semanas, este nuevo apostolado hecho a manos de este verso, es el 43, donde dice que sobrevino, les gusta esto, que la gente les tema, sobrevino temor a toda persona y a ellos les encanta que la gente tiemble cuando echan maldiciones o advertencias. Me refiero al nuevo apostolado. Entonces agarran esa declaración y dice, cuidadito, respeten al ungido. Hay que tener temor de Dios. Sobrevino, ahí está lo que dice Lucas, sobrevino temor sobre la gente y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por lo tanto, basados en lo que dice Lucas, hoy los apóstoles y profetas también entonces están autorizados a continuar con señales y maravillas. Así que ahí tenemos un ejemplo indubitable de los tantos que hay, arrancando obviamente un versículo solamente fuera de contextos, de que hoy las señales y prodigios son una continuación de lo que hicieron los apóstoles. ¿Usted se da cuenta qué disparate que es esto? Yo creo que ya estamos un poquito más versados en cómo leer la Biblia, ¿no? A lo menos esta congregación y los que nos siguen hemos hablado hasta el cansancio de leer el contenido, el contexto de las cosas. Y usted cuando lee el verso 43 y lo encaja como corresponde, se va dando en lo que dice Lucas, se da cuenta que hay algo que no encaja en la interpretación, hay algo que falta acá. Agarrar esa declaración del verso 43 y traspolarla a lo que está pasando en la actualidad, hay un problema de interpretación grave. Y eso es lo que tenemos que mirar con atención, no solamente en esto, sino en cada pasaje de la Biblia que leemos y que son enseñados en la actualidad. Ahora, yo creo que esto ya suena aburrido, ¿no? De decirles, no agarren un solo versículo, miren todo el contexto, pero no me voy a cansar de repetirlo porque este es uno de los grandes, es una gangrena en la iglesia cristiana en tema de interpretación bíblica. Uno de los problemas es que en la actualidad se asume, no se prueba, se asume que el ministerio apostólico, como son descritos en las Escrituras, tiene continuidad presente. Hoy en el siglo XXI tenemos apóstoles que continúan la labor apostólica de aquellos primeros apóstoles de la iglesia primitiva. Y estos hombres, dice Lucas, que hicieron señales y prodigios. Ahora, la pregunta fundamental que tenemos que empezar a hacer y que conecta con todo lo que venimos diciendo desde el Antiguo Testamento es ¿por qué razón los apóstoles hicieron milagros? Y uso la palabra milagros en una forma conglomerante, porque acá no aparece la palabra. Ya les dije que la palabra milagros no existe en el Nuevo Testamento. En tal caso se traduce más o menos de una palabra griega que es dunamis, que quiere decir poder. Pero no existe el término milagro, es una palabra latina. Pero usamos el término porque es el con el cual nos hemos familiarizado. Por eso digo la palabra milagro. Entiéndaseme bien en eso. En este caso, estos señores, entonces, estos apóstoles hicieron señales y prodigios, milagros. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué necesidad había de que se hagan estas señales? Para responder a esa pregunta tenemos que arrancar de algo que es fundamental. Creo que ya lo he dicho esto, y es que los apóstoles, ante todo, no hicieron milagros. A ver si nos entra en el duro casco, porque se nos ha lavado el cerebro. Los apóstoles de antes, y mucho menos los de ahora, hacen milagros. La Biblia jamás dice que estos hombres hicieron milagros. El que hizo milagros es Dios, por manos de los apóstoles. Y escúcheme bien, esto es importante recalcarlo.
Alguno podrá decir, bueno, sí, ya sabemos eso. Sí, bueno, usted quizás lo sabe, pero hay mucha gente que piensa que son los apóstoles quienes hicieron los milagros. No se hace la distinción entre la obra de Dios y la obra del hombre. Y en este caso Dios está obrando a través de sus vehículos o canales de bendición. El hombre no hace milagros. Nunca un hombre hizo milagros, porque no existe ningún ser humano que tenga la potestad de hacer milagros. Solamente Dios puede hacer milagros. Así que cuando en la actualidad se exalta a todos estos hombres que aparecen en la larga lista de apóstoles y profetas, y la gente va y los publicitan que hacen milagros, es mentira. Porque en la misma Biblia se nos dice que ningún hombre hizo milagros. Y cuando el hombre hace milagros, cuando se le adjudica al hombre haber hecho milagros, son milagros falsos. Es una estafa. El mismo diablo hace señales, pero la Biblia dice que son señales mentirosas. ¿Por qué razón? Porque el diablo no puede hacer milagros. ¿Y por qué no puede? Porque ningún ser creado puede hacer lo que Dios puede hacer, que es milagros. A ver, esto es un asunto teológico fundamental, de base. Cuando empezamos a entender mal eso, entonces empezamos a construir todas estas teologías místicas de hombres poderosos que pueden hacer cosas extraordinarias. No, Señor, la Biblia jamás dice que los hombres han hecho milagros. Bueno, pero a ver, ¿qué es lo que está contando Lucas acá? ¿Cómo lo entendemos? Porque él dice que hacían señales y prodigios. Bueno, a ver, tenemos que leer bien todo el libro de los Hechos, la narración. Lucas se está poniendo del lado de los testigos que están viendo las señales. Él es el narrador que nos está contando qué experimentaba la gente, qué veía la gente. Y la gente, ¿qué hacía? Que veían a Pedro, a Juan, a Pablo y los otros, algunos diáconos como Esteban, por ejemplo, que iban, por ejemplo, y ponían la mano sobre una persona. O les llevaban los paños de Pablo. ¿Se acuerdan? El otro día veíamos que pasaba la sombra de Pedro y caía la sombra sobre alguien y eran restaurados. Así que lo que ve el testigo de estas cosas es que Pedro, Juan o cualquiera de los apóstoles tocaban a alguien o le hablaban y eran sanadas. Así que desde la perspectiva humana, estos hombres sanaban a la gente. Pero luego Lucas, si nosotros nos tomáramos el tiempo de leer como corresponde todo el libro de Hechos, y no verso suelto para armar una teología, vamos a notar que Lucas nos va revelando que desde la perspectiva humana, sí, Pedro, Juan y los demás hacían los milagros, pero en realidad desde la perspectiva espiritual o superior que no podemos ver, que ya no es la perspectiva humana, sino la perspectiva real, es Dios el que está usando a estos hombres para hacer milagros. Así que acá tenemos dos cosas, dos perspectivas en el libro de Hechos. Y si ustedes, vuelvo a repetir, leen a Hechos como corresponde, lo van a captar. La perspectiva humana, los hombres hacían los milagros. Pero la real, la perspectiva divina, es Dios quien está haciendo los milagros a través de estos hombres. Bueno, macanudo, suena bien, ¿no? Vamos a probarlo bíblicamente, porque ese asunto de que, bueno, suena bien y por eso se los digo, no funciona. La tesis hay que probarla con Biblia en mano. No, yo pienso que. Vamos a ver qué dice Lucas. Vamos a leer algunos textos. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, versos 29 al 30... tenemos a los discípulos haciendo una oración para que Dios los proteja y de alguna manera permita que puedan continuar con la labor, porque estaban siendo amenazados a no volver a predicar acerca de Cristo. Más, para darles un contexto, después en casa lean bien todo, Y entonces la oración dice lo siguiente, dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y quiero que observen en esa oración dónde está enfocada, dónde está el énfasis, dónde está el objetivo de la labor de los apóstoles, y es predicar. No dice hacer milagros, señales y prodigios, sino predicar. Dice otra vez
que tú concedas a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras, y escucha ahora, extiendes tu mano. ¿Lo ves eso? Tu mano, la del Señor, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Pedro la tiene clara, hermanos. Nosotros no. Bueno, nosotros me refiero al cristianismo de hoy. No la tienen clara. Pero Pedro sí, el apóstol, la tiene bien clara. Pedro hacía milagros, según lo que veía la gente, pero Pedro sabe perfectamente que él no tiene poder para hacer nada. Tú extiende tu mano para que por medio nuestro se manifiesten tus señales, no las nuestras. Sí, si venía uno de estos charlatanes de ahora y habla con Pablo y dice, mira Pablo, qué poder que tienes. Pablo lo hubiese sentado y le hubiese dicho, mira, ¿sabes una cosa? Esto también, no me digas esto, no me hables de esa manera. Porque nuestra oración es, tú Señor, extiende tu mano, no la mía. Pero por favor, hoy día estos señores piensan que emana de ellos el poder para hacer estas cosas. Lucas está hablando por inspiración acá. En Hechos capítulo 15, dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, es decir, estos dos hombres que también fueron parte de aquel equipo ministerial de la iglesia primitiva. Dice que contaban, y acá es donde está el testimonio que hablaban Bernabé y Pablo, cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Se dan cuenta que leemos un versículo solamente, el verso 43 del capítulo 2, y tiramos el resto del libro de Hechos por la ventana para defender una postura teológica errada? Acá nos está diciendo Lucas que Pablo estaba dando testimonio con Bernabé de cómo Dios hacía las señales, no Pablo. Lo que la gente veía era que Pablo hacía las señales, pero en la óptica espiritual en realidad es Dios, no Pablo. Y Pablo y Bernabé la tenían tan clara como la tenía el apóstol Pedro. Nada de fanfarronerías y elogios personales. En el capítulo 19, también está en el libro de Hechos, verso 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y fíjense en qué fenómeno, porque describe por qué es extraordinario. Dice de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, es decir, el cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus inclusive salían corriendo, se iban. Dígame, ¿un pañuelo? ¿Quiere mi pañuelo? Tome, lléveselo a ver si pasa algo con esto. ¿Quiere mi saco? A ver si se cura alguna enfermedad. Pero es absurdo. Lo que sucedía es que cuando llevaban los paños, Dios lo que hacía era premiar la fe que tenía esta gente. No el poder del pañuelo, la ropa de Pablo. Pero es ridículo pensar que un trapo tenga poder inherente para levantar gente o sanar enfermos. Era la fe de las personas que confiaban en el Cristo que predicaba Pablo, y Dios entonces sanaba o restauraba a las personas. Lucas la tiene clara. Pedro la tiene claro. Los otros la tenían clara. Pablo y Bernabé la tienen clara. Y Lucas, que nos está relatando esto, también la tiene clara. ¿Por qué no leemos bien la Biblia? ¿Por qué nosotros no entendemos lo que nos revelaron las inspiraciones? Sorprendente esto, ¿eh? Entonces, otra vez, Lucas nos dice ahí, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, Lucas lo que hace es, ciertamente estos hombres se veía que hacían señales, pero nos introduce a través de la carta a la esfera espiritual que va más allá del sentido de la vista y nos muestra dónde está realmente la fuente de dichas señales y prodigios. Y esa fuente es Dios. Él siempre fue. Ya vimos en el Antiguo Testamento que Dios hizo las señales a través de sus profetas y Moisés. El Padre hacía señales a través del Hijo, y ahora Dios hace señales a través de sus santos apóstoles. Así que
el demonio, repito, sí hace milagros, pero son milagros mentirosos porque no tiene la capacidad o la facultad natural e inherente de hacer lo que solamente Dios puede hacer, que son los milagros. Los evangelistas, si prestaron atención a la serie, en lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, nos han dejado, a través de los evangelios, la verdad teológica de que Cristo es soberano sobre todo. Hemos dicho que es soberano sobre los demonios, soberano sobre las enfermedades, soberanos sobre las fuerzas de la naturaleza. Y hemos visto que ahora podemos incluir, en un sentido, que inclusive es soberano sobre la historia. Porque todo lo que está sucediendo está bajo el control de Dios. Las cosas que están pasando en el libro de Lucas nos está contando cómo trabajaba Dios a través del Espíritu Santo en medio de su pueblo, aquellos que eran sumados por el Señor a la iglesia. Así que no son los apóstoles, entendamos de una vez esto, que hicieron milagros, sino la mano de Dios a través y por medio de los santos apóstoles. El escritor de Hebreos, no sabemos quién es el autor, pero nos dice lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, siendo anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Y los que lo oyeron fueron sus discípulos, que recibieron la comisión de continuar lo que el Señor comenzó. Y luego dice, testificando, y escuchen lo interesante del enfoque del escritor de Hebreos. Uno diría testificando los apóstoles, pero dice testificando Dios juntamente con ellos. Miren qué interesante cómo ubican la ecuación a Dios. Sí, a ver, hoy sacamos a Dios de en medio del asunto. Lo mencionamos, cantamos acerca de Dios, pero en nuestra teología Dios ha sido removido de su lugar principal o de prominencia. Los escritores bíblicos siempre estuvieron centrados en la persona y obra de Dios. Repito, testificando Dios juntamente con ellos. ¿De qué forma testificó Dios? Dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Según la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Acá otra vez la palabra milagros aparece en la traducción, esto es entre paréntesis. Recuerden, ya les indiqué, es la palabra dunamis, que quiere decir poder. No, se traduce como milagros, pero no existe la palabra milagros en los manuscritos. Ahora bien, noten que a mí me llama la atención porque hay tres cosas. Si miran bien esa declaración de Hebreos, en cuanto a Dios se refiere, dice uno que Dios testifica junto con los apóstoles, pero es Dios el que testifica. Número 2, Dios testifica ¿de qué forma? Con señales y dando el Espíritu Santo. Ellos testificaban con la palabra y Dios en cambio testificaba con poder, con las señales. Y luego, número 3, Dios actúa haciendo todas estas cosas según su voluntad, es decir, lo que Dios quiere que se haga, no la voluntad de los apóstoles. Si se mete la voluntad de los apóstoles era hacer la voluntad de Dios y la obra de Dios. Pero acá el asunto, el escritor de Hebreo también la tiene clara. Acá el que está trabajando, el centro, el eje de todo esto es Dios y no los apóstoles. Así que Lucas la tiene clara, Pedro la tiene clara, Pablo y Bernabé la tienen clara y ahora el escritor de Hebreos la tiene clara. Y me podría pasar la mañana citando más pasajes, pero no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Agarra la onda? Yo le estoy probando la tesis. Usted verá lo que hace después con eso. Habíamos dicho también, si hacen un poquito de memoria, que en el último sermón o discurso de despedida de Jesús que está en Juan capítulo 14, Jesús dice, en el verso 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Y ¿se acuerdan que habíamos indicado que específicamente, aunque hoy el nuevo apostolado agarra ese verso diciendo que el poder se les va a dar a todos para hacer grandes cosas, yo les mostré en el contenido de ese discurso que se está refiriendo exclusivamente a los discípulos. No a todos los que crean en Cristo, sino a los discípulos. Si no se acuerdan, vayan para atrás, escuchen esa predicación de ese discurso de Jesús y ahí les pruebo la tesis de dentro del contexto de ese discurso de Jesús, que se está refiriendo no a todos los que crean, sino a los discípulos de Jesucristo en ese caso específico. El libro de Hechos, después de esas palabras de Jesús en ese discurso, lo que va a hacer es describir algunas de las señales y prodigios hechos por Dios por mano de los apóstoles, tal como había indicado Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 14. Los que creen en mí, ustedes van a hacer señales, van a hacer cosas, lo que yo hago. Jesús hizo señales y prodigios y notamos en el libro de Hechos que se describe como estos señores, como dice acá en el verso 43 del capítulo 2, que estos hombres hacían señales y prodigios. Pero en realidad, el libro de Hechos lo que nos relata es la obra del Espíritu Santo a través del ministerio apostólico. Es decir, es Dios obrando a través de la historia, la predicación y los hechos de este hombre. Es lo que el Señor Jesucristo había prometido en ese mismo sermón, que eventualmente va a venir el Espíritu Santo y va a obrar trayendo convicción a los perdidos, les va a guiar a los discípulos, ahora a los apóstoles, a toda verdad, y lo que va a hacer es glorificar al Señor Jesucristo. Eso también lo hemos visto, es el triple ministerio del Espíritu Santo para la iglesia. Eso lo vemos en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versos 8 al 14. Así que lo que estamos observando a través de este relato de Lucas en el libro de Hechos es el cumplimiento de esa obra prometida por el Señor Jesucristo por parte del Espíritu Santo a través del ministerio de los santos apóstoles. Y tal como el Señor les indicó en el capítulo 14, verso 12, que harán cosas mayores, y ya explicamos que es el impacto que tuvo la predicación de estos hombres que llevarían el Evangelio incluso hasta lo último de la tierra, y eso es lo que hemos estado haciendo por los últimos 2000 años. Ahora la pregunta es, ¿y para qué hacían señales y prodigios? Ya dijimos que es Dios en realidad, la gente veía que ellos lo hacían, pero ¿por qué había necesidad de hacer estas cosas? ¿Las hacían porque sí nomás? No. Ellos hicieron estas señales y prodigios para confirmar, para darle crédito al mensaje y obra que trajo Cristo y de la cual hablaban ahora estos santos apóstoles. Lo que hacían estas señales eran las credenciales en un sentido que ellos esgrimían para ver que esto realmente venía de Dios, que no era inventiva humana. A ver, si no se hacía... Miren, Jesús dijo, si esta gente no ve señales, no creen. Y pónganse a pensar, si cuando el Señor Jesucristo estaba predicando en persona y la gente no creía, ¿qué van a creer después que el Señor había ascendido a la presencia del Padre? A estos mequetrefes que andaban por ahí predicando lo que contó un carpintero que ya se murió. Si no creyeron a aquel, dice el Señor, si no ven señales no creeréis. ¿Qué van a creer a estos hombres? La única manera de creer es teniendo algún tipo de certificación de que esto va más allá de la capacidad humana. Y es por eso que Dios mostraba estas señales, justamente para certificar que ciertamente el mensaje que ellos predican está aprobado por Dios, que es el que hace los milagros que la gente está contemplando. Repito, Juan capítulo 4 dice, enfatiza la incredulidad de la gente. Si no vieres señales, no creeréis. No cambiamos nada, ¿eh? Hoy nosotros si no vamos no vamos a una iglesia a ver algún fenómeno raro, la gente no cree. Es decir, que todo lo que Dios inspiró no sirve. No tiene ningún valor, no tiene poder. La predicación es una pérdida de tiempo. Lo que tenemos que hacer es ir a un lugar donde veamos un milagro y entonces ahí creo.
Bueno, eso es creer por vista, no creer por fe. No tenemos el concepto de la fe. Y es mentira eso de que, no, es que yo voy, creo y veo los milagros porque tengo fe. No, si tú tienes que ver un milagro para creer es porque no tienes fe. Si tienes fe vas a ir a la palabra de Dios, que es el contenido y el centro de la misión de la iglesia, de ir y hacer discípulos predicando la palabra de Dios. Noten ustedes que todo el énfasis de lo que vemos en este texto de Hechos es la predicación, no las señales y prodigios. Ahora, ¿quiénes eran estos apóstoles? Porque otra vez dice allí de mano de los apóstoles, pero ¿quiénes son los apóstoles? ¿A quién se refiere Lucas cuando menciona apóstoles? ¿Existen los apóstoles hoy? ¿Se dieron cuenta ustedes del uso del artículo definido en esa frase? Cuando dice los, no dice solamente apóstoles, sino que se inyecta allí, se introduce un artículo definido. Y no solamente en nuestra gramática española, pero la gramática española apunta a algo específico y en el griego el artículo está, por eso se traduce el artículo en español o en inglés también, o en otro idioma, porque en los manuscritos la inspiración encajó allí un artículo a propósito. Si Dios no agarra y escoge, bueno, esta palabra me gusta mejor que la otra, o mejor pongo una o saco otra. No, la inspiración nos está aclarando el panorama y ese artículo está diciendo específicamente los, no unos, sino los apóstoles. ¿Quiénes son estos apóstoles? Cuando vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, verso 2, dice los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y usted los tiene ahí, los 12 apóstoles que se eligieron. Cuando saltamos al libro de Hechos, capítulo 1, verso 2, dice, hasta el día en que fue recibido Cristo arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los, artículo definido, apóstoles que había escogido. Bueno, acá uno se sienta, escucha a Lucas o lee a Lucas y dice, bueno, los apóstoles es específico que había escogido. ¿Quiénes son? Bueno, Mateo capítulo 10, verso 2. ¿Para qué está Mateo 10? No, leemos Lucas, pero dejamos el Nuevo Testamento, los Evangelios, de lado, no nos interesa. Pero cuando miramos las dos cosas, entendemos que el artículo definido apunta a gente exclusiva, definida. Bueno, ¿quiénes son? Los 12 apóstoles que el Señor escogió. Así que Lucas está en total sintonía con lo que dicen los evangelios. Este hombre está diciendo entonces que son esos 12 que habían sido escogidos por el Señor. No que escogió algún discípulo, alguna otra persona o tiraron, qué sé yo, la moneda al aire para ver quién sale. No, Señor, en este caso el Señor escogió a estos hombres. Nos vamos al capítulo 2, verso 42, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes? Los que escogió el Señor, a quienes les dio las enseñanzas, los mandamientos, que dice allí en el Hechos capítulo 1, verso 2. Habían recibido las ordenanzas, las indicaciones del Señor. ¿Se acuerdan en la gran comisión en el Mateo 28? Dice, id y haced discípulos por todo el mundo, enseñándole las cosas que guarden las cosas que os he enseñado. Así que eso es lo que está relatando Lucas. Están transmitiendo la doctrina de esos apóstoles específicamente, las enseñanzas que el Señor les había dado para que transmitieran. Hechos capítulo 4, verso 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Quiénes estuvieron en la resurrección de Cristo? Los 12 apóstoles que escogió el Señor. Los apóstoles escogidos por Cristo. Ellos fueron los testigos y ellos fueron los que hablaron. Ahí estuvimos, vimos al Señor resucitado. Claro, hubo otras personas, pero acá Lucas está hablando de los apóstoles, no está hablando de los otros testigos. Había mujeres, apareció a una
un montón de gente, pero acá se está poniendo el énfasis en los apóstoles. ¿Cuáles? Los que escogió el Señor según Mateos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 2, una hermosa carta que nos están enseñando, excelentes enseñanzas que recibimos, ojalá vengan a las enseñanzas esas porque valen la pena. Y Pedro dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Cuáles son esos apóstoles? Bueno, otra vez los escogidos por el Señor, vuestros apóstoles. Judas 1:17, bueno, es un solo capítulo, ¿no? Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Otra vez ese artículo definido. No sé cómo más decir las cosas, ¿eh? Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son esos apóstoles con artículos definidos? Los 12 que escogió el Señor. Está Judas por ahí, pero Judas no se cuenta, es Pablo después el que entra. Ahora no me quiero abrir cancha con esto porque nos vamos a ir del tema, pero ya más o menos ustedes entienden, estoy tratando de ver quiénes son los apóstoles para descalificar la pretensión de este nuevo apostolado. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 14, dice, y el muro de la ciudad, aquella ciudad preciosa que vamos a ver un día, tenía 12 cimientos. Y mira qué interesante, 12 cimientos. Y sobre esos 12 cimientos dice los 12 nombres de los 12 apóstoles. Otra vez se repite el artículo definido 2 veces. Podría haber dicho los 12 nombres de los apóstoles. Pero la inspiración, esto es para dejar claro el grado superlativo de lo que está diciendo la Escritura. Los 12, los apóstoles, los 12, para que no nos confundamos el asunto. Los apóstoles, pero los 12. A eso apunta la Escritura, que nos quede claro que son 12, no más apóstoles. Si realmente hay más apóstoles, habría más cimientos y cosas por el estilo. Pero el libro de Apocalipsis dice, en aquel futuro, estamos mirando ahora hacia adelante, dice que va a haber 12 cimientos en esa ciudad y solamente en cada cimiento se va a grabar el nombre de cada uno de los apóstoles, que son 12. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, y acá quiero que tal vez lea este texto conmigo, miren sus Biblias en este pasaje. Por eso digo que en vez de estudiar lo que dice la Escritura, agarramos versos de aquí y de allá y no armamos el mapa. Venimos con nuestras creencias y buscamos versículos que las apoyen, en lugar de armar la creencia que la Biblia nos dirige a creer. El apóstol Pedro tiene un problema en Corintios. No es Pedro, ¿no? Es Pablo, digo. Son los corintios los que tienen este problema. Pero resulta que había algunos que no creían en la resurrección. Cosa rara, ¿no? Pero había personas que renegaban de la resurrección de Cristo. Y Pablo lo que hace es una defensa de la resurrección de Cristo en el capítulo 15. En los versos 3 al 10 dice esto: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibiste, Pablo? Bueno, dice ahí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Miren que no menciona señales ni prodigios, sino que se enfocó en la predicación, en la enseñanza. Yo fui a ustedes y les enseñé. ¿Qué es lo que enseñaste? Es lo que dice la Biblia. Eso es lo que está diciendo. Lo que dijo la Biblia, eso es lo que les enseñé. Las Escrituras. Y no solamente conforme a las Escrituras, sino que fue sepultado, Jesucristo murió, fue sepultado, que resucitó al tercer día, otra vez enfatiza conforme a las Escrituras. Está diciendo, señores, yo no me inventé este asunto. La Biblia lo dice. La Biblia había hablado de antemano, había profetizado estas cosas, y eso fue lo que sucedió. Yo estoy predicando lo que la Biblia nos decía que iba a suceder, y eso es lo que aconteció. Dice entonces, y apareció a Cefas. ¿Se acuerdan de nuestro hermano Cefas? ¿Quién es? Pedro. Dice Cefas. Y después a los 12.
Mire qué interesante cómo usa el número. Los 12. Y después, dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Habían partido de este mundo. Después apareció a Jacobo. Después parece que aparece otra vez a todos los apóstoles. Y escucha, ahora esto es interesante. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Miren qué interesante cómo manejan las escrituras algunos piolas. Nosotros creemos en el apostolado perpetuo. Entonces, ¿qué hacemos con esto de y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí? Bueno, dice, lo que quiere decir Pablo ahí es que él es el último de la lista. Es decir, apareció a Cefa, Jacobo, los 500, y al último de la lista me apareció a mí. No, señor. Siga leyendo. Sí, paramos ahí porque quiero sostener la doctrina de que todavía existe el apostolado. Pero eso no es correcto, debemos seguir leyendo. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No está hablando de la lista, está hablando de los apóstoles. Pablo nos dice, soy el último de la lista. Nosotros metemos la idea, pero la idea de Pablo es, yo soy el último de los apóstoles. No le interesa a los 500. Está hablando de esos hombres. Soy el último, que no soy digno de ser llamado apóstol. Miren cómo apunta otra vez este hombre. Está hablando del apostolado. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué eres, Pablo? Apóstol. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Quiénes? Los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, yo no soy el superapóstol que trabajé más que todos. Yo soy el apóstol a las naciones. No, Señor, yo soy el último y el más insignificante, pero no menos que ellos. Y además no soy yo, sino Dios. ¿Se dan cuenta que Pablo la tiene clara la teología? Entonces acá no hablaba de ser la última persona de la lista, sino que Pablo es el último apóstol. Hermano querido, estos son chantas. ¿Entiende el término? Son caraduras. Son personas que aman el puesto de apóstol para mandar y dirigir a la gente, ser adulados por la gente. Son competidores del apostolado bíblico. Son falsos obreros, falsos apóstoles de Jesucristo. Y ya voy a describir la próxima semana cómo describe terriblemente. Yo soy bastante blando con los términos, pero Pablo les da durísimo a estas personas. Incluso los llama servidores de Satanás, apóstoles del demonio. Es una cosa, ¿qué más serio se puede decir que lo que está diciendo el apóstol San Pablo cuando habla de estos hombres? Pablo les advirtió a los creyentes acerca de estos individuos. Me adelanto en un versículo, en el capítulo 11, verso 13, dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero pónganse a pensar, yo digo, no tenemos temor de Dios hoy. La gente hoy se tira en el título de apóstol y no se dan cuenta lo grave que es el asunto. Están usurpando lo que no les corresponde, que solamente Cristo otorga. Y otorgó, debería decir, para ser justo con el aspecto temporal. Él escogió a sus santos apóstoles. Nosotros seguimos la doctrina de esos santos apóstoles. En Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras, la iglesia que vigila, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Por qué leo esto? Porque ya notamos que en la iglesia primitiva empezaron a levantarse otros, más de los 12, que pretendían ser apóstoles. Y la iglesia observó el asunto y dijo, no, ustedes no son de los 12, no son los escogidos por el Señor. Y los hallaron mentirosos, censuraron a esta gente. Nosotros, ¿qué hicimos? Le abrimos la puerta a esta gente y en lugar de censurarlos,
dejamos que ellos nos censuren a nosotros cuando defendemos la doctrina apostólica. Es increíble lo que está pasando en la iglesia contemporánea. Se hizo popular la idea en la actualidad de los, no sé si escucharon este término, los 5 ministerios. ¿Escucharon alguna vez esa cosa rara? Los 5 ministerios de la iglesia. Se han renovado los 5 ministerios. Y está basado, otra vez, construido en una sola declaración que hace Pablo en el capítulo 4 de Efesios. Váyanse un poquito a esa carta, verso 11. Y dice, por ejemplo, en el capítulo 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay todo un debate, se rompe la cabeza para ver qué hacemos con pastores y maestros. La conjunción crea un drama ahí, ¿no? No interesa si están hablando de 2 ministerios o el mismo ministerio, entonces en tal caso no serían 5, sino 4. Dejémonos de tonterías. Lo mismo da. Los pastores tienen que ser maestros de todas maneras. Si no es un maestro, entonces no puede ser pastor. ¿Qué va a enseñar? Así que, y el maestro dentro de todo es un pastor. ¿Por qué? Porque está alimentando a las ovejas de Cristo. Tal vez no en el sentido técnico de la palabra, pero el que está guiando a una persona a buenos pastos está pastoreando. Así que no le demos tanta vuelta al asunto. Yo digo esto porque hoy se jactan de los 5 ministerios. Bueno, macanudo. Tenemos allí 4 o 5 ministerios. Ahora, todo lo que dice el apóstol Pablo acá, olvídese de ese solo versículo, por favor, un momento, y veamos contextualmente lo que habla Pablo. Pablo dice que nos hace un llamado, ante todo, a la iglesia a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Eso lo vemos ahí en el versículo 1 del capítulo 4. Porque no hay que empezar a leer en el verso 11, tiene que empezar por lo menos a leer en el verso 1, aunque hay que leer toda la carta. Pero por lo menos en esta sección, si vamos a analizar el verso 11, pero por favor respete a Pablo, respete la inspiración. No seamos soberbios, vayamos al contexto, y este hombre lo que hace no es llamarnos a los 5 ministerios, sino que nos está llamando a todos los que tienen los ministerios y los creyentes a andar, los cristianos, como es digno de la vocación, dice este señor ahí en el verso 1, con que fuimos llamados. Y luego nos dice que debemos tener solicitud o urgencia de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, versículo 2. Así que debemos conducirnos en forma digna, manteniendo la unidad del cuerpo de Cristo. Para esto, Jesús constituyó, en el versículo 11, estos ministerios que se mencionan ahí. Y el propósito de estos ministerios están dados en el versículo 12, donde dice, a fin de... ¿Se da cuenta que hay que seguir la continuidad del pensamiento? ¿De qué? Bueno, de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, es decir, la obra de edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la dinámica, el desarrollo de ideas que está haciendo el apóstol San Pablo en esta declaración. Ahora, si vamos otra vez al verso 1, dice, yo pues. Ese pues... está muy bien traducido o insertado en la traducción, está hablando de continuidad. Ni siquiera podemos empezar en el 4.1, porque cuando dice pues, en español podríamos decir por lo tanto. Si dice por lo tanto, quiere decir que vino diciendo una serie de cosas antes que nos lleva a esta conclusión. Ese por lo tanto entra en la parte práctica. Por lo tanto, les ruego que se conduzcan como corresponde. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que antecede a ese pues que tenemos que tomar nota? Bueno, en el capítulo 2, por ejemplo, yendo más para atrás, nos habló Pablo de la reconciliación del hombre con Dios por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice en el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, es decir, a judíos y gentiles. Después en casa lean bien todo esto. Dice a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, es decir, en la cruz, las enemistades que existían entre estos dos pueblos, los judíos y los gentiles. Así que entonces,
Cuando nosotros miramos en los versos 19 y 20, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ahora sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, judíos y gentiles que vienen a la cruz. Edificados, y escucha bien esto, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ese fundamento Jesucristo mismo, dice este hombre, en quien todo el edificio, la iglesia, bien coordinado, va creciendo, no que creció, sino va creciendo arriba de ese fundamento. Va creciendo para ser un templo santo al Señor. En el capítulo 4, verso 12, acuérdense en que dijo: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces, como todo edificio, se necesita una base. La base es los apóstoles y profetas. Pero ¿qué es lo que dice en el capítulo 2? ¿No ven la Biblia? Este señor está diciendo que somos edificados sobre un fundamento. ¿Y ese fundamento cuál es? Los apóstoles y profetas. Y la piedra fundamental de ese fundamento no son los apóstoles y profetas, sino Cristo. Cristo les dio la enseñanza y entonces ellos imparten la enseñanza. Algunos dicen: pero ¿cómo es eso de los profetas? ¿Cómo puede ser que había apóstoles y profetas? Bueno, había profetas todavía porque la Biblia no está todavía canonizada. Dios tiene que, ahora nos habla a través de la Biblia. Esa es la palabra profética. Pero en los primeros años del cristianismo, pero usa la cabeza, por favor. Todavía no tenemos la Biblia, tenemos el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento está circulando en cartas. Entonces Dios hablaba por medio de los apóstoles que estaban vivos y profetas que ya estaban vivos de la dispensación anterior. Están llegando al final de su ministerio. Cuando tenemos la Biblia ya no se necesitan los profetas. ¿Por qué? Porque Dios está profetizando a través de su palabra. Ya lo que tenía que decir está dicho. No, todavía hay profetas. Y bueno, está bien, escucha a los profetas. Mire cómo le va a la iglesia. Cualquier cosa se enseña en la iglesia. Cualquier cosa. Así que, hermano querido, estos pusieron el fundamento doctrinal. Por eso en la iglesia primitiva dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estaban recibiendo lo que el Señor les dijo: id y haced discípulos enseñando las cosas que os he mandado. Y eso es lo que nos cuenta Lucas en el libro de Hechos. Los apóstoles enseñaban lo que recibieron del Señor y estaban poniendo la base de lo que se iba a construir arriba, que es la iglesia de Jesucristo. Por eso se habla de sobreedificación. Así que cuando se habla de los 5 ministerios, bueno, tenemos que ver que Pablo hace una descripción histórica en ese proceso de construcción. La base ya se puso, ahora se está construyendo arriba y ahí entra en juego los evangelistas, es decir, los que van con las buenas nuevas de salvación, los pastores que cuidan el rebaño y los que enseñan la palabra de Dios. Es decir, lo que hace que la iglesia siga edificándose. ¿Se dan cuenta? Pero no, si hoy estamos todavía con el apostolado, significa, por lógica consecuencia, si hacemos caso a Pablo, lo que dice que ellos ponen el fundamento, la iglesia todavía no ha levantado un solo ladrillo. Todavía estamos poniendo las bases. Todavía la iglesia no existe. Lo que existe es el cimiento, el sótano. Algún día después que pasen estos, entonces vamos a empezar a levantar. Así que, ¿qué estuvimos haciendo durante los 2000 años de historia? Dígame una cosa, ¿qué hizo el Espíritu Santo durante 2000 años? Si realmente están poniendo las bases, ¿me quiere decir ustedes qué es lo que está contando Lucas cuando nos habla del ministerio del Espíritu Santo levantando a la iglesia? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús cuando dice que el Señor añadía más gente a la iglesia? ¿Qué era eso? ¿Estaba poniendo el cimiento? Esta gente es el cimiento. Entonces quiere decir que los apóstoles y toda esta gente son el cimiento. Tú y yo somos el cimiento, porque no hay edificio arriba. Vamos, pero por favor, usemos un poco el casco, señores, y empecemos a analizar bien las Escrituras. Hoy creemos cualquier cosa.
Y es porque no le hacemos caso a la palabra de Dios. Le hacemos caso a los apóstoles y profetas que le hablan a la iglesia. Y bueno, y así le va a la iglesia, ¿no es cierto? Así que bueno, no hay apóstoles. Y se lo estoy mostrando con la Biblia. Si esto que le estoy diciendo no le entiende, yo tiro la toalla. ¿Qué quieren que les diga? Tiro la toalla. Ya no les puedo explicar más nada. Si estoy abriéndole las escrituras, yo no estoy dando mi opinión. Mi opinión no vale un comino acá. Acá lo que cuenta es lo que me dice la Escritura a mí, y yo les paso lo que me dice, lo que yo veo en la Escritura, se los digo a ustedes. Usted haga lo que quiera, yo no lo puedo forzar a creer lo que yo estoy creyendo, pero usted vea lo que hace con las Escrituras. Señales y prodigios. Los apóstoles hicieron las señales, pero en realidad fue Dios el que las hizo. Lo hizo para certificar la predicación de estos hombres de la obra de Cristo en la cruz para salvación, y hizo señales para que la gente al fin crea que esto viene de lo alto. Después de estos hombres apóstoles, no hay más apóstoles. Pablo dice que es el último de los apóstoles. Si él es el último, o bien Pablo es un grandísimo mentiroso, o bien los que dicen que son después de Pablo son los mentirosos. Yo me inclino por la segunda. Todos los que hoy son apóstoles, todos, sin excepción alguna, todos los que ofician como... Ahí estaba leyendo un ensayo que decía, no, pero lo que queremos decir es que en realidad los apóstoles son los enviados. Y usan la semántica de la palabra apóstoles, que sí quiere decir enviados. En ese sentido semántico, todos somos apóstoles, porque todos somos enviados. Pero a mí no me vengan a vender ese cuento, porque todos los que están en las iglesias y se hacen llamar apóstoles no se llaman como los enviados con todos los demás. No, ellos se ponen en el oficio de autoridad. Ellos son los apóstoles. Hay un caradura que ya lo vamos a revisar, una oración que hizo el otro día, hace 2 años atrás. Yo soy el apóstol a las naciones. ¿Qué me va a decir que ese es un enviado? Ese señor está diciendo, yo soy el que tengo la autoridad, soy la columna. Yo soy a quien tienen que escuchar. Yo soy la palabra de Dios. Vamos, señores, por favor. Son todos tránsfugas, mentirosos, obreros del demonio. Gente que no vive la palabra de Dios, sino que viven estafando y engañando al pueblo de Cristo. Y cuando hacen señales y maravillas, son señales y maravillas mentirosas. ¿Sabe cuántos testimonios me cansé de leer y escuchar de gente que dicen que recibieron un milagro y resulta que después se dieron cuenta que no sucedió nada? Personas que se les prometió que habían sido sanados. Yo soy testigo de gente así, que he conocido, y que hoy están 2 metros abajo de la tierra, comidos por la enfermedad. Se les prometió sanidad y están muertos. Y todavía siguen adulando a estos farsantes. Y bueno, para cerrar el asunto pero a ver, ¿qué aprendemos de este asunto del libro de los Hechos acá entonces? Lucas, si realmente el enfoque no está en los milagros de los apóstoles o las maravillas, ¿qué es lo que sacamos de la narración de Lucas? Porque tampoco está enseñando teología, Simplemente está contando lo que pasó en la iglesia primitiva. No podemos sacarle mucho jugo a eso, porque, vuelvo a repetir, no está en si queremos ver teología, vaya al sermón de Pedro. Pero luego Lucas está diciendo lo que está pasando, es un relator. Entonces, de lo que me cuenta Lucas, ¿qué podemos sacar, si se puede sacar una lección para nosotros? Y sí, se puede sacar algo. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, que me dice Lucas, que manifestaba esta gente que realmente aceptaba a Cristo, es que fueron perseverantes. La gente se destacaba por su perseverancia. ¿Y es aplicable a la actualidad eso? Debemos ser perseverantes. Si realmente la palabra de Dios impactó nuestras vidas, el Señor nos salvó, nos hizo nuevos, debemos ser o debemos manifestar perseverancia. Lucas está describiendo la obra de Dios en la vida de esta gente que aceptó el Evangelio. Y lo primero que mostraban era constancia. Noten que dice en el verso 42, y perseveraban.
Y en el verso 46 dice, y perseverando. ¿Usted cree que lo dice porque sí nomás? Eso es un detalle que notó Lucas y lo escribió en el reporte. La gente empezó a perseverar. Bueno, ¿perseveraban en qué? ¿En qué fueron constantes? Dice este hombre, en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué apóstoles? Los 12. No los de ahora, que no los veía Lucas, porque si no nos hubiesen hablado en algún libro de la Biblia, los apóstoles que habrían de venir. No hay ningún pasaje en todo el Nuevo Testamento que se hable de futuros apóstoles, y si se habla de futuros son falsos apóstoles, pero no apóstoles de Cristo. Así que cuando perseveraban en lo que habían aprendido de los apóstoles. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? En lugar de perseverar en lo que nos enseñaron estos hombres, como lo vemos en las Escrituras, estamos perseverando en las patrañas que nos enseñan estos señores. Perseveraban, dice allí, en la comunión, eso está en el verso 42, voy a correr para ir terminando. Perseveraban en la solidaridad, se compartían las cosas. Perseveraban en la oración. Culto de oración. Mamma mía, brilla. El pueblo de Dios brilla por su ausencia en el culto de oración. Aparecen unos pocos, los fieles, pero después perseveramos en un montón de cosas. Pero la oración, ¿oran por semana ustedes? ¿Oran durante la semana todos los días? Debemos ser perseverantes. Yo siempre miro, a veces no se puede, ¿no? Porque vivimos en una época distinta. Daniel dice que oraba 3 veces al día. Y yo no sé cuánto tiempo oraba, ¿no? No sé si oraba 2, 3, 4, 5 horas, qué sé yo cuánto se ponía a orar. No creo que orara tanto tiempo porque si no lo echaban del trabajo, ¿no? Él tenía que tener un puesto público, pero oraba 3 veces al día el Señor. Hablando de perseverancia, ¿no? En la oración. Bueno, esta gente empezó a perseverar en la oración. Perseveraban en la adoración, verso 46. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Y luego, ¿qué hacían en el templo? No había todavía los edificios como ahora, recién empieza el cristianismo, no se juntaron a construir edificios, entonces se reunían en el templo. Otros que no estaban en Jerusalén se iban a alguna sinagoga, en aire libre, qué sé yo, pero se la iban rebuscando la gente. Ahora se unían en el templo y miren qué interesante, porque se congregaban allí los hermanos, ¿para qué? Para alabar a Dios, verso 47. ¿Lo ven? Perseveraban en el templo. ¿Y qué hacían en el templo? Y bueno, hacían comida, se repartían galletitas. No, dice, lo que hacían era alabar a Dios y luego siendo favorecidos. Encontraban que hallaban gracia, la gente empezaba a notar la felicidad, el gozo, la alegría que había en estas personas y especialmente la transformación de estas personas. A mí, yo estaba pensando en estos días cuando dice que en el verso 45 vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos. Si vamos a agarrar textualmente, ¿no es cierto?, como hacen hoy día el verso 43, ¿no deberían todos estos apóstoles millonarios poner atención también al verso 45 y vender todo lo que tienen y repartirlo a los pobres? Porque ya son tan bíblicos que son agarrados del verso 43. Digo, bueno, te felicito. Bueno, a ver, ¿estás dispuesto a vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres? No, está fuera de contexto. Ajá, claro, está fuera de contexto. El verso 43 no está fuera de contexto, el 45 sí. Vamos, caballeros, por favor. ¿Se dan cuenta ustedes de lo piola que son estos sinvergüenzas? Esos nunca vi yo en un servicio. Ustedes ven que esta gente dice, los que van a donar $5,000, pónganse de este lado, los de 2,000 de este lado, los de 500 en el medio, y los que tienen $10 que desde allá atrás y espere. ¿No? ¿Usted vio alguna vez que sacó a alguien de estos señores que llaman sacar la billetera y dar el ejemplo? Yo no he visto a ninguno que diga así, por ahí alguien ahora me escucha y dice, no, tenemos que avivarnos, vamos a sacar nosotros primero, pero después me lo devuelven, Pero para hacer el paripé, ¿no? Sacan la plata. Ni uno pone el dinero. No he visto jamás a alguien dar el paso adelante. No, delo usted. Así yo me compro el avión. O la gran casa donde viven estos señores. Perseverancia entonces en la doctrina de los apóstoles, comunión, solidaridad, oración, perseverancia en la adoración. Y luego tenemos el último punto, y con esto cierro, la multiplicación.
Verso 47 al final dice, y el Señor, no Pedro, ya cambió, no los apóstoles, pero es el Señor. Ni siquiera los que se convertían. A veces nos mandan a multiplicar la iglesia. Tenemos que ir a evangelizar. Tenemos un llamado a ir y hablar de Cristo. Pero el crecimiento lo da Dios, no nosotros. Estos señores que dicen, yo hice crecer la iglesia, tenemos tantos miembros. Bueno, ese es un falso apóstol. La Biblia nos dice que es, Lucas otra vez nos muestra la esfera óptica de los hombres y la espiritual. La óptica, vemos que Pedro predica, Pedro gana hombres. Pero en realidad no es Pedro. En la esfera espiritual es el Señor el que hace la obra. Es Dios el que cambia los corazones. No Pedro. Pedro solamente abre la boca y habla. Y lo mismo con los otros apóstoles. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y esa última frase, para los que odian la doctrina de la elección, agárrense de la cabeza. Porque dice allí, los que habían de ser salvos. Así que ahí tenemos el programa de la voluntad divina, haciendo las cosas según su criterio. Los que habían de ser salvos, esos eran los añadidos a la iglesia. No los que escogen la salvación, sino los que Dios escoge para salvación. La teología de Lucas es clara en esa sola declaración. Obviamente no está hablando de la doctrina de la elección en ese versículo, porque caeríamos en el mismo error, pero cuando armamos el mapa de toda la Escritura vamos viendo cómo es una constante a través de las Escrituras, cómo se defiende la doctrina de la soberanía divina en cuanto a la salvación. Las señales y maravillas entonces eran para respaldar como punto de cierre a los apóstoles en su tarea de predicar. La maravilla más grande es lo que nos dice el verso 47 al final. El Señor cambiando las vidas y metiéndolas en la iglesia, añadiendo a la iglesia nuevas almas. Mientras los apóstoles predicaban y enseñaban, la gente entonces perseveraba en aprender lo que enseñaban los 12 apóstoles del Señor. Y entonces Él iba incrementando el número de personas que formaban ese edificio sobre la base de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, el edificio que iba creciendo y sigue creciendo por estos últimos 2000 años. Tú y yo somos una piedra más en ese bendito y glorioso edificio de la fe. Quiero hacerle el llamado que Pedro hizo al final de este sermón, allí en el verso 38. Pedro les dijo entonces, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, ustedes no, pero los que a lo menos nos siguen acá en el canal, algunos han salido de iglesias de ese tipo. Pero déjenme decirles esto. Primero, si no conoces a Cristo, si no lo has aceptado como Salvador, escucha la conclusión de Pedro en ese verso que te acabo de leer. Arrepiéntete, acepta al Señor para el perdón de los pecados. Eso es número 1. Número 2, los que están yendo a iglesias donde hay un apóstol, lárguese de ahí. Basta. Levántese y váyase de ahí. Deje la iglesia esa. No deje la iglesia de Cristo. Deje la falsa iglesia. Los apóstoles son falsos ministros y no importa si se viste bien, si habla bien, si menciona a Cristo, lárguese de esa iglesia. Usted está quemando su alma en manos de esos farsantes. La Biblia le dice a usted, no se lo estoy diciendo yo, que no hay más de 12 apóstoles. Todos los apóstoles que hay en la iglesia, y esto me van a crucificar, pero lo lamento, la verdad, el pan y el vino. No hay apóstoles, todos los apóstoles que hay acá en Toronto y en todo el mundo son falsos ministros de Cristo. En el nombre del Señor, salga de esa iglesia, busque una iglesia bíblica, congréguese y persevere en las doctrinas de los apóstoles, no de estos apóstoles. Los apóstoles, porque solamente así usted va a ser edificado espiritualmente y va a poder entonces vivir una vida de alegría, no ser pelado, despellejado por estos delincuentes que le están robando sus saberes y le están haciendo perder el tiempo. Salga corriendo de ese lugar, doble las rodillas,
Pida que el Señor lo dirija a toda verdad, busque una iglesia sana y empiece a servir al Señor como corresponde. No le entreguemos nuestras almas y las almas de nuestros familiares al diablo, porque eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Señales y prodigios para mostrarnos la gloria de Dios. Lo dejo ahí. La semana que viene vamos a mostrar prognosis de la enfermedad de estos hombres que están haciendo tanto daño según lo que nos dice Pablo en la carta a los Corintios. Señor, gracias te damos por tu palabra. Porque, si no tuviésemos estas cosas que nos dicen las Escrituras, estaríamos a la merced de estos lobos rapaces que se han adueñado de las congregaciones, no de tu iglesia. Porque tu iglesia tiene un fundamento firme y nada la puede sacudir. Pero sí tenemos estas pseudo iglesias que porque usan tu nombre o el nombre del Señor, ya se asume, Señor, que son salvos. Y tú nos advertiste en el Sermón del Monte que muchos dirán, Señor, Señor, y echarán demonios y predicarán y harán señales. Y tú mismo dices, no los conozco, y los echas de tu presencia. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que, Señor, hoy lamentablemente, y es por eso que pedimos tu ayuda, estamos plagados de pseudo iglesias, de estos lugares que están intoxicados. Gente que a lo mejor sinceramente te está buscando y han caído en las redes de estos seres letales que se los están devorando. Padre, estás llamando a tu pueblo y te rogamos, te imploramos del fondo de nuestro corazón que recojas a tu rebaño y los traigas a la iglesia de Cristo Jesús, donde quiera que se estén congregando en este mundo. Padre, escúchanos, responde a nuestro clamor. Y si hay alguien que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, te imploramos que por el Espíritu Santo toques su corazón y lo lleves a los pies de esa bendita cruz, en donde allí hay amor, salvación y esperanza. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.